Guatemala ya tiene presidente, Jimmy Morales, presidente electo de Guatemala, 78.22% de mesas escrutadas. Estuardo Zapeta, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Esperábamos un resultado tan contundente, ya las tendencias lo marcaban, pero estamos hablando de una diferencia bastante importante. Bastante marcada, y yo precisamente platicando con el licenciado Mario Antonio, ahí está la encuesta de Prensa Libre. Ese es digamos, los números, cuando se mueven los números, sobre todo por el margen de error, primero es irreversible, eso es lo primero que tenemos que decir. Segundo, las encuestas muchas veces han sido cuestionadas y han sido hasta ridiculizadas, pero las encuestas son la foto de un momento, y el miércoles esos eran los números y esa es la tendencia. Todavía falta un poquito de medición, pero es irreversible, ¿verdad? Y es una de las diferencias más grandes que hemos visto, es la diferencia más grande que hemos visto en una segunda vuelta en Guatemala. Nosotros estuvimos presentando precisamente esos porcentajes de diferencia entre otras elecciones que hemos revisado en este periodo democrático de nuestro país, y realmente hace una afirmación importante Estuardo Zapeta. Sí, al parecer la más grande que se ha registrado en la época democrática de nuestro país. Ya veremos los números finales. ¿Y lo esperábamos así? No tan contundente. Aún para quienes observamos esto todos los días no era muy contundente, pero yo creo que sí, rompe con tres mitos fundamentales. Rompe con el mito de que quien tuvo el segundo lugar en la elección anterior le toca en esta oportunidad. Ese es el primer mito que afortunadamente este año quebramos tantos mitos, que éramos silenciosos, que no reaccionábamos, ¿verdad? Rompe con el segundo mito también, ¿verdad? Que para mí es fundamental, el mito de ver que uno que venía fuera de la política no tenía opción, que primero tenía que involucrarse y tenía que meterse con todos los políticos viejos. Entonces el político nuevo tiene chance. Eso le está mandando un mensaje a muchos jóvenes que quieren participar, pero que tienen que pasar un sistema extraño de partidos políticos. Y yo creo que pero el tercer incrementa la responsabilidad de Morales. Por supuesto. Porque fue como el caso de Valdetti, una mujer que por primera vez llegaba a la vicepresidencia y redoblaba la responsabilidad en ella para hacer un buen papel, y vimos cómo terminó. Para Morales, obviamente, el grado de responsabilidad de observación va a ser mucho mayor. Es enorme. Tiene que demostrar que sabe hacer las cosas. Vamos, y que las puede hacer bien. 78 ahorita, 78 según la información oficial, 78% medido. O sea, ahí ya no hay vuelta de hoja, y la velocidad. Y rompe con el tercer mito también, que para mí es importante, y es que los partidos políticos grandes eran los únicos que tenían opción para la presidencia, ¿verdad? Ahora tiene sus debilidades, por supuesto, tiene su lado extraño, tiene su lado fuerte y una entrada extraña, porque los retos que se vienen aquí, de hecho hubo una encuesta a boca de urna y al mediodía ya habían datos que iban como 72-28 por ahí, y es exactamente, de hecho es más contundente lo que estamos viendo en la vida real. Bueno, ya se va a incorporar Philip Chicola en un ratito. Philip, te invitamos. Acá estamos entre amigos, entre casa, así que usted puede ver cómo se van incorporando analistas, y ya viene Philip Chicola a incorporarse también a esta transmisión. Philip, bienvenido. ¿Por qué? Pues nos queremos apurar a entrevistarlos a todos, porque me parece que hoy, después de la conferencia del Tribunal Supremo Electoral, va muy rápido. Casi el 80% de mesas escrutadas, tendencia irreversible. Jimmy Morales, el presidente electo de los guatemaltecos. Harol. Bueno, las redes sociales. También ese es un fenómeno. Ese es un fenómeno. En estas elecciones han desempeñado ese rol que nadie esperaba. Sí, y ver los números. Solo ver los números de las redes sociales y la relación medios-redes sociales es impresionante. Bueno, por ejemplo, Guatevisión tiene arriba del 1 millón de seguidores en Facebook, 1.1 millones, ¿verdad? Casi 600,000 millones en Twitter. Ese poder, ¿verdad?, que sí lo empezó a utilizar Jimmy Morales desde el inicio. Además es barato, además está en el 70% de los jóvenes de entre 18 y 34 años, y sobre todo esto. Es mi línea directa con el presidente, porque lo que escriba lo va a ver, ¿verdad? Así es. Philip Chicola, ¿qué pensás de estos resultados? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Pues creo que estamos viendo una elección histórica. Jimmy Morales está a punto de convertirse en el candidato presidencial, o en el más votado en una segunda vuelta, superando tanto a Alfonso Portillo como a Vinicio Cerezo. Creo que estamos viendo varios fenómenos materializarse el día de hoy. Primero, el efecto del antivoto. Creo que Jimmy Morales
En primera vuelta se consolida sobre el antivoto de Manuel Valdizón, en segunda sobre el antivoto de Sandra Torres. Segundo, estamos viendo el fenómeno del rechazo a la clase política hecho candidato, porque el señor Morales se presentó a lo largo de todo el proceso como la figura del outsider, la figura del no político o del antipolítico, le llamaría en el mundo del estudio sociológico. Y lo que estamos viendo es que hoy los guatemaltecos están haciendo un voto masivo en contra de la clase política tradicional. Y eso es lo que representa esta victoria aplastante de Morales. Hay muchas interrogantes que se plantean ahora y que creo que Morales tiene que resolver en un cortísimo plazo. Tiene que atender la mayor debilidad que él mostró a lo largo de la campaña y en los últimos foros y debates, que es su desconocimiento de temas públicos y la falta de un plan de gobierno diferenciador. Yo creo que atender esas debilidades en las siguientes semanas será clave para trasladar mayor confianza y mayor certeza a la ciudadanía de que él puede tomar el liderazgo, porque una cosa es ser candidato, otra cosa ya es ser presidente electo. Y además deberá de encender veladoras a esos movimientos de la sociedad civil que a través de esas manifestaciones, porque al final este es como un resultado, no es un rechazo a aquellos políticos tradicionales, es buscar oxígeno nuevo para ver que este país cambie. Solo para contarte que la siguiente manifestación al estilo 25 de abril está para el 7 de noviembre. Es una manifestación de posicionamiento y el tema central es nosotros mandamos. Muy para decirle al presidente, usted puede ganar con 90%, pero nosotros, la ciudadanía, somos quienes mandamos. Nosotros somos mandantes, él es mandatario. No puede hacer lo que quiera. Vamos a ver ahora en este momento, si les parece, porque tenemos la tecnología de punta aquí para presentarles el mapa de Guatemala por departamentos, cómo se está conformando. Perfecto. Vamos a verlo, cómo se está conformando nuestro mapa. Sigue todo azul, ¿eh? Vamos, pues hasta el momento, sí, Está ¿no? toda Momento, María René, lo vemos, Alta Verapaz. Ahí estamos viendo entonces el único que se marca ahora para la UNE con un 51.2% de los votos para este partido. Phil, ¿qué lectura hacemos de este fenómeno que estamos viendo? Porque ciertamente el interior del país fue el fuerte de Sandra Torres por mucho tiempo. Bueno, estamos viendo varios elementos. Primero, pareciera que el voto de Manuel Valdizón migró hacia Jimmy Morales. Segundo, se rompe aquella tesis que decía que el movimiento de rechazo a los políticos era un movimiento urbanocéntrico. Estamos viendo que el fenómeno Morales tiene raíces y muy sólidas también en zonas rurales. Tercero, estamos viendo algo que lo discutimos el viernes por la noche. Morales hace campaña con los migrantes en Estados Unidos. Naturalmente eso genera un efecto bola de nieve, dado que son la cabeza financiera de la familia. Entonces vemos que Morales también tenía una base territorial o una base de apoyo en el interior del país. El caso de Alta Verapaz, y aún así estamos viendo que Sandra Torres gana con el 51% es marginal. Alta Verapaz, recordemos que es el departamento en donde se priorizó en la mayoría de sus municipios la entrega de los programas sociales en tiempos de la UNE. Es más, cuando hacemos un análisis de la evolución del padrón de Alta Verapaz en tiempos de la UNE, es el departamento en donde más se evidencia mucho más grande del que le dábamos. Creo que es un fenómeno que ya vimos que supera por mucho la concepción urbana. 86% en el departamento de Guatemala y en todos lados más del 80%. Ahora la pregunta es, no sabemos todavía qué cantidad de gente asistió a votar, y aquí hablamos de la no legitimidad, de la representatividad que va a tener de acuerdo a la cantidad de personas que hayan asistido a votar, que ese es un tema importante también. Fue un 70%, un tema importante en la primera vuelta. Ese es un tema que ¿cómo podemos analizar?
cuando ya tengamos el dato de cuántas personas no asistieron a votar. Yo me atrevo a decir, y no sé qué dicen ustedes los analistas que nos acompañan, que según lo que estoy viendo aquí en la pantalla del TSE, los votos válidos son más de 3 millones, son 3.344.000 me parece y pico. Tenemos que ver en este momento es si pasamos del 50% de participación. Aquí el número a vencer es el 50% de participación. Hablaba de legitimidad. Entonces hablemos del 50%. Claro. Si subimos del 50%, claro, 51% estamos bien. Siempre la relación entre primera y segunda vuelta ha sido, Philippe, ha sido entre 10-12% de 10 abajo, a 12. De 10 a 12 en la segunda vuelta. Es más, por ejemplo, haciendo una regla de 3, si lo vemos en la pantalla del Tribunal Supremo Electoral, con el 85% de mesas escrutadas, ajá, hay más o menos 46-47% de participación. Haciendo regla de 3, pareciera que vamos a estar en torno al 54-55%. Por ahí. Históricamente, entre primera y segunda vuelta, siempre la participación se reduce de 10 a 12%. Entonces vamos a estar dentro de los márgenes tradicionales. Lo que pasa es que si lo comparamos con la primera vuelta del 6 de septiembre, pues sí hay una merma, pero fue récord. Sí, pero la participación del 6 de septiembre fue récord. Si lo comparamos con segundas vueltas como un todo, vamos a estar en el promedio histórico. Tenemos datos finales ya, ¿eh? Tenemos ya, veíamos también en esos mapas que estamos pasando departamentos como Zacatepeques, Guatemala, Chimaltenango, donde por supuesto FCN Nación, lo veíamos el color que le representaba, está sacando por supuesto el mayor porcentaje de votos. Importante verlo de esa manera gráfica, es televisión, tenemos que presentar las cosas de una manera visual agradable, fácil, como lo que está viendo en pantalla. 70.4% Jimmy Morales, 29.6% Sandra Torres. ¿Qué no debe hacer mañana Jimmy Morales? Mañana es 26, mañana la gente va a decir, señor Morales, preséntenos su gabinete. Señor Morales, preséntenos su estado patrimonial. Bueno, y también queremos conocer a su esposa un poco más. Hoy la presentó, pero ya entrevistarla y saber quién es. Sí. Y una gran cantidad de exigencias no van a esperar, como decíamos, al 14 a las 14. Desde mañana el pueblo va a querer saber concretamente muchas cosas que todavía no sabemos de los planes de este presidente. El problema que tiene un presidente, y este que está ganando con un porcentaje muy alto, es que subido en el ladrillo se puede marear. Y a veces no son ellos los que se marean, es la gente, las roscas, las que están alrededor, que los marean por una realidad aumentada que les presentan. Creo que lo primero que tiene que hacer es bajar y poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Se ganó, pero los retos que vienen son muy grandes. Entonces, una gran dosis de humildad. Solo se ganó, y esta es voltear la página de un capítulo, de un libro que tiene mucho más capítulos y mucho más retos. Y segundo, hacer desde esta semana, porque el periodo más difícil para él va a ser entre mañana, entre hoy, de hecho, hasta el 14 a las 14. Tiene que tener toda la información financiera, de recursos humanos, de inversión, tiene que tener toda esa información para poder decir, este va a ser nuestra propuesta. Y tiene que hacer un plan, porque Jimmy Morales en realidad no tenía plan. Prestó el Catún 2032 y luego hizo un Visión 2020, que era realmente algo que ya venía de Visión 2020. Propio, algo, no lo tienen. Y sobre todo tiene que cuidarse, y esto va directo para el candidato, bueno, ganador todavía, candidato, porque va a ser presidente hasta el 14 de enero, de las roscas. Las roscas son las más peligrosas. Esas son las roscas que de entrada, cuando ganan, lo cercan y no lo dejan moverse y no lo dejan ver una realidad más allá de ese grupito que lo rodea. Yo creo que en las siguientes semanas, en los siguientes días, Jimmy Morales tiene que empezar a integrar un gabinete de primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que no puede hacer? No puede caer presa de lo que ha sido la dinámica de gobiernos anteriores o de presidentes electos anteriores, que repartía cuotas de poder a los grupos financistas o a los grupos que de alguna forma sustentaron su movimiento político. Yo creo que en este momento el presidente actual, Alejandro Maldonado, sentó un precedente de decir, yo voy a incorporar a mi gobierno personajes con respeto y honorabilidad, o personajes reconocidos por la sociedad para llenar algunos de los cuadros de mi gobierno. Yo creo que sobre ese precedente Morales tiene que hacer lo mismo. Morales necesita invitar a su gobierno
personajes muy reconocidos, respetados profesionalmente en las diferentes áreas de gestión. Necesita también incorporar operadores políticos, porque si hoy volteamos a ver al partido de Morales, no tiene diputados, y entre esa bancadita de 11 no hay un líder que uno diga, bueno, ¿quién va a ser el que le mueva las cosas en el legislativo? Si alguien Imagínate puede... el Congreso, Haroldo, dentro de no unos meses, a partir de mañana, ese Congreso que es rojo y verde en su mayoría. Va a ser azul. Sí, Aquí brincan, correcto. aquí Estoy de brincan. acuerdo, estoy de acuerdo. El Congreso ahorita, hace 20 minutos se volvió azul. Así es. Se volvió azul. seguro. Entonces, tienen una capacidad camaleónica, una capacidad transfugista de buitre impresionante, ¿verdad? Ese Congreso. Pero tiene que cuidarse, uno de los consejos para Jimmy es que tiene que cuidarse precisamente de esa formación en el Tenemos Congreso. que regresar a hablar mucho más de eso. Haroldo Sánchez tiene la historia registrada porque ha sido periodista por muchos años y yo sé que van a haber cosas que nos podrás comentar, Haroldo, sobre eso que va a suceder. Yo sé que se puede anticipar cosas de esa naturaleza, pero en este momento ya inicia prácticamente la conferencia del Tribunal Supremo Electoral. Faltan algunos minutos todavía. Cuando veamos que los magistrados estén allí completos, vamos a empezar esta Yo creo que va a ser la única conferencia Yo creo que va a de ser la prensa. última. Siempre teníamos dos, Haroldo, la de las 8 y la de Tenemos las la 12. de las 9 y la de las 12 que nunca la hacen, ¿verdad? Esta será la última, ¿verdad? Esto sí, Seguro, con seguro. esos números están. Creo que otro consejo para Jimmy Morales es que tiene que hacer su otro recorrido a nivel nacional, le guste o no le guste. Y tiene que regresar a Estados Unidos a decir gracias. Un hombre agradecido es apreciado en Guatemala. Nosotros sí apreciamos a la gente agradecida. Al que se da la vuelta y si te vi no te conozco, lo despreciamos. Y empieza. Pero mucho cuidado, porque la ciudadanía ahora, precisamente con lo que decías, Haroldo, con estos aparatos que son 22 millones, somos 17 millones de habitantes. Sí. Hay más teléfonos que habitantes. Nosotros habitantes. tenemos la comunicación con el presidente directo en la mano. Tenemos que aprovecharlo. Les quiero hacer una pregunta respecto a la imagen que va a tener Jimmy Morales en el extranjero, a nivel internacional, porque desde ya empezamos a ver, estoy revisando, por ejemplo, The New York Times, donde se dice un un comediante llega al poder a Guatemala. ¿Cómo debe trabajar él con la comunidad si lees el internacional? reportaje de BBC también the former comedian, ¿verdad? Es como lo tratan. Creo que él tiene que luchar mucho, sus equipos de comunicación y de imagen tienen que cambiarle, ahora ya no es el comediante ni el actor, lo cual no es denigrante. Pero para nada, pero algunos trataron de utilizarlo, lo cual es presidente de Guatemala. No hay ningún problema. Ronald Reagan era un actor. Eso no es, y ha sido uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. claro, pero ahí está la diferencia que estamos de Estados Unidos y de Guatemala. Y con, o sea, el perdón eso sí hace una gran con el diferencia. perdón de los payasos, pero en América Latina han habido un montón de presidentes payasos también. Sí, con el perdón de los payasos. Por supuesto. Malos. Y como decía alguien, un candidato que era payaso profesional dice, mire, aquellos intentan ser payasos. Yo soy profesional, voten por mí. ¿Verdad? Y los casos de México y Brasil. Es que, Habrá que repasar la historia, pero escuchemos lo que decía, porque hace instantes a las 7 de la noche lanzamos las primeras palabras del presidente electo de Guatemala. Un escueto mensaje, obviamente, pero ya agradeciendo a todos los votantes. Hermanos y hermanas guatemaltecas, gracias por este voto de confianza. Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala y me esforzaré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas para no defraudarlos. Con ese voto que ustedes me hicieron presidente, recibí un mandato. Y el mandato del pueblo de Guatemala es luchar contra la corrupción que nos ha carcomido. Que Dios les bendiga y muchas gracias. La premisa, luchar contra la corrupción, lo primero que dice. Es lógico, los magistrados empiezan a subir en este momento. Los magistrados, Tribunal Supremo Electoral, creo que va a ser la única conferencia de prensa. La única, ¿eh? No tendría ningún sentido hacer otra dentro de media hora. A 87% del conteo y la relación es impresionante. 70-30, si podemos decir un número redondo, 70-30. Y los magistrados ya en este momento empiezan a sentarse, a ocupar sus lugares. 40 Creo que puntos de diferencia. importante. ¿Se reivindican las encuestas? Se reivindica las Creo encuestas. que esta de 2015 fue el año de la reivindicación de las encuestas. Tanto, y lo comentamos con Haroldo, en la primera vuelta y en la segunda, segunda, en Haroldo. las dos. En esta hay coincidencia total, ¿eh? Sí, pero ocurre también que
Cuando hablamos de encuestas hay que hablar también que hay encuestas... De encuestas. Bueno, por supuesto. Las de los medios independientes y las pagadas por partidos o grupos vinculados a partidos. Yo creo que como guatemaltecos tenemos que dejar de poner a las encuestas como que fueran todas en un mismo bolsón y reconocer cuáles son las encuestas pagadas por los partidos, que ojo, es tonto esa práctica, porque está demostrado... Que devuelvan la plata a esas encuestadoras, porque la verdad que algunas, sobre todo en la primera vuelta... Y no solo eso, porque está demostrado también que sacar una encuesta falsa que me infla, en lugar de generarme votos, me genera rechazo. Entonces, a ver si también nuestra clase política ya va aprendiendo de esa lección, que lo único que hizo fue volver a una ciudadanía guatemalteca bastante crítica de un instrumento de medición. Comienza la conferencia. Comienza la conferencia de prensa. Escucha.